Gozado en las alabanzas, nos hemos gozado adorando el nombre de nuestro Señor Jesús, pero también Dios tiene una palabra para cada uno de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo en esta noche y vamos a ir al Gálatas capítulo 1 y estaremos leyendo el verso 6 hasta el verso 10. Cuando lo tiene me contesta con un fuerte amén, amados hermanos. Gálatas capítulo 1 y estaremos leyendo el verso 6 hasta el verso 10. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, fojeando y con gozo glorificando el nombre del Señor. Aleluya, bendito Dios. Gálatas capítulo 1, verso 6 al 10. ¿Lo tenemos todos, iglesia del Señor? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre. Vamos a esperar a nuestros amigos, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y si aún hay alguien más que está esperando, amén, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Qué agradable es estar en la casa del Señor nuevamente, amados hermanos. Y sabemos que no solo vamos a estar aquí, amado hermano, 2 horas más, sino que hay una poderosa vigilia en la cual también nos vamos a gozar en esta noche. Amén. Sonríe, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Incline su rostro en esta hora de la noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Alza su voz, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Toma el control, Señor Jesús, de esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable esta noche a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que haya libertad, que haya sanidades, Señor, y que haya salvación en esta hora de la noche. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche yo quisiera meditar en un tema que se titula ¿cuál es el verdadero evangelio? Saluda al que tiene la par. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Con una sonrisa de oreja a oreja, amado hermano. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Aleluya. Amén. ¿Estamos listos, amados hermanos? Amén. Cuando Pablo escribía las cartas a las iglesias, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, la mayoría del tiempo él empezaba diciendo: le doy gracias a Dios por vosotros. Cuando él escribió la carta a Corintios, a Filipenses, a los tesalonicenses, siempre le daba gracias a Dios por aquella iglesia. Pero cuando vemos cómo empieza esta carta que Pablo estaba escribiendo a Gálatas, él no empieza agradeciendo al Señor por aquella iglesia, no que no estaba agradecido por aquella iglesia que Dios había establecido, sino que empieza diciéndole algo muy importante y diferente a lo que las otras iglesias les decía. Le dijo: estoy maravillado, le dijo. Y no el maravillado del bueno, amados hermanos, cuando nosotros nos maravillamos, nos asustamos de algo que es tan bueno, sino que le dice: estoy maravillado de qué tan rápido se han apartado de Dios, de qué tan rápido se han olvidado del verdadero evangelio que se les fue enseñado. ¿Se escucha bien? Y es que en aquel momento, amados hermanos, habían llegado
algunos hombres judíos, unos hombres cristianos que parecían ser cristianos, pero eran judíos. Habían llegado a aquella iglesia encubiertos, amados hermanos, a empezar a plantar diferentes doctrinas que no iban conforme al evangelio de Cristo. Querían venir a judaizar a aquella iglesia, diciéndoles que aún tenían que seguir las reglas de la ley, que Cristo no era suficiente para poder salvar a un ser humano, sino que tenía que también cumplir algunas obras. Pero la palabra del Señor dice en Efesios que por gracia nosotros hemos sido salvos, y no por nada que nosotros podamos hacer, sino porque hubo uno que nos miró con ojos de amor y misericordia. Hubo uno que, aunque no servíamos para nada, por gracia, por pura misericordia, Él nos salvó a nosotros. Y no hay nada que entristezca más el corazón de un hombre de Dios que ver un pueblo al cual una vez le enseñó, un pueblo que una vez le predicó, aquel pueblo que había instruido, una iglesia que él mismo había fundado y estaba doctrinando, se había empezado a confundir, se había empezado a olvidar del verdadero evangelio, amados hermanos, por causa de esta gente. ¿Sabía usted que esta gente llegaba encubierto? No se paraban en un púlpito a enseñar la doctrina, sino que se acercaban individual y le decían: mira, hermano tal, ¿sabías que aún tienes que circuncidarte? Aún tienes que seguir las leyes de Moisés, tienes que seguir bajo los rudimentos de la ley. Y habían causado un caos en la iglesia de Galacia, amados hermanos, aleluya. Y Pablo se entristece, Pablo se decepciona y él dice: ¿cómo puede ser que han olvidado el verdadero evangelio que un día se les fue predicado? ¿Sabe que en estos tiempos, amados hermanos, hay maestros, hay hombres alrededor del mundo que han empezado a torcer el evangelio de Cristo? Un evangelio que cambia el corazón del ser humano, porque el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio liviano, no es un evangelio simple de palabras, sino que la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios, poder para salvar, poder para sanar. Hay poder cuando alguien recibe las buenas nuevas de salvación a su nombre. Usted sabe que en estos tiempos hay tanta gente que ha cambiado el evangelio verdadero que nosotros hemos conocido. Un evangelio que cambia el corazón, un evangelio que cambia la mente. Pero ya ha sido profetizado en la Biblia que esto iba a suceder. Y en esta noche yo vengo a advertirle contra todo falso evangelio, y que abramos nuestros ojos y sigamos el verdadero evangelio de Cristo. Un evangelio de transformación, un evangelio de cambio, un evangelio que no te va a sobar el pecado, sino un evangelio que te dice: es necesario que cambie, es necesario que cambies ese corazón. En estos tiempos, amados hermanos, se han empezado. Usted va, amado hermano, a diferentes iglesias, a diferentes lugares. Algunos predican del amor, algunos predican de la justicia, algunos predican de la prosperidad. Usted va a escuchar mucho de eso hoy en estos tiempos. Algunos predican de la santidad, y parece ser como que hubieran otros evangelios, como que hubiera otro mensaje aparte del que nosotros hemos conocido. Uno de los evangelios más comunes de hoy en día es el evangelio de la prosperidad, amados hermanos, y el libertinaje. Un evangelio en el cual cuando la gente llega le dice: tranquilo, estás en tu cuarto matrimonio, no hay problema, está bien que tú vivas así. Te gusta vivir en matrimonio y de pareja en pareja, no hay problema. Estás en adulterio, no hay problema. Este no es el evangelio que nos ha enseñado. El evangelio que nos ha enseñado la palabra del Señor, amado hermano, es que Cristo transforma el corazón del hombre, que tiene que haber un cambio producido. No es un evangelio liviano, no es un evangelio light como que dicen ahí. ¿Sabe qué significa la palabra light? Liviano. Cuando, no sé si ustedes algunos se recuerdan, antes Facebook tenían una versión light, Facebook Lite. Si usted no tenía mucho espacio en su teléfono, usted descargaba Facebook Lite, porque Facebook era demasiado pesado y usted compraba o descargaba aquella versión más liviana. Aquí en el evangelio no hay otro más liviano, no hay uno más suave. Tienes que descargarlo por completo, tienes que llevarte el verdadero. Te vamos a hablar el verdadero, te vamos a predicar el verdadero evangelio. Este evangelio muchas veces incomoda. ¿Sabe lo que significa la palabra evangelio?
buenas nuevas de salvación. Y sabe que estas buenas nuevas, cuando la Biblia se refiere a la palabra evangelio, hablamos de un anuncio, alguien que viene a anunciar buenas nuevas. Cuando habían tiempos de guerras en el Antiguo Testamento, no veían las noticias y decían: oh, te están dando guerra este y otro lugar. No, sino que había un mensajero, había un hombre que venía con una carta de parte del rey. Dice el rey de esta manera: empezamos la guerra aquí y allá. Traía unas nuevas. Así mismo, amado hermano, Cristo cuando vino a esa tierra traía unas buenas nuevas. Él iba a morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar al tercer día, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos el evangelio de libertinaje. Judas capítulo 1 verso 4 dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escucha bien lo que dicen estos hombres hoy en día. Usted va a esa iglesia y le dice: hermano, usted es libre, Cristo lo ha libertado, ahora estamos en la gracia. No se preocupe por cambiar su corazón, no se preocupe por cambiar su mente. ¿Quiere seguir diciendo malas palabras? Sígalas diciendo, usted no tiene que cambiar. Porque hoy en día parece ser que el evangelio se ha olvidado que hasta nuestro lenguaje hay que cambiar, hermano. Hasta nuestra manera de hablar. Hay palabras que a veces ni siquiera se escuchan bien en estos tiempos. Ellas no le pertenecen a un cristiano. Y es que cuando Cristo cambia, cuando el verdadero evangelio llega al corazón del hombre, hasta el hablar cambia, hasta la mirada cambia, hasta la manera de que tú caminabas cambia, porque Cristo ahora vive en ti. No que antes la hermana media coqueta caminaba. Hasta eso te tiene que cambiar el Señor. Un poco coqueta y un poco quebrada, amados hermanos, como que no hallaba por dónde pararse bien, amado hermano. Hasta eso lo cambia el Señor. Pero en estas iglesias usted ve gente desenfrenada, gente donde ya no se le dice nada, donde ya no se predica un evangelio de arrepentimiento. Cuando alguien escucha la buena nueva que Cristo murió para pagar nuestra deuda en la cruz de Calvario, tiene que causar un arrepentimiento dentro del corazón del hombre. Un arrepentimiento, ¿sabe lo que significa arrepentirse? Darse la vuelta. Arrepentirse era un término usado por aquellos hombres que andaban en barco, y cuando la vela iba en una dirección y tenían que arrepentirse, le daban la vuelta a la vela. Iban al sentido contrario. Cuando Cristo llega al corazón de un ser humano, tiene que darle una vuelta, amado hermano, aleluya, 180 grados, amado hermano, y cambiar de dirección, aleluya. Pero estas iglesias le dicen: tranquila, hermana, así como tú estás, tú te vas para el cielo. Dicen: bienvenidos princesos, bienvenidas princesas. ¿Cómo está la gente linda del Señor? Yo fui a predicar en una iglesia, hermano, donde el pastor al final del culto dijo: hermanos, levanten todas sus manos y reciban la bendición de Dios. Yo soy próspero, yo soy bendecido, yo estoy alegre. Hermano, ni ellos mismos se creen lo que están diciendo. Pero el evangelio, cuando entra en el corazón de verdad, en verdad hay prosperidad espiritual, hay un crecimiento, hay una transformación. Hermanos, todos levanten sus manos, niños y niñas. Vamos a declarar bendición, vamos a declarar prosperidad, vamos a declarar alegría en este lugar, amado hermano. Predican a veces lo que la gente quiere oír. Escuchan, amado hermano, en esas iglesias predica donde se escucha el éxito. Le dicen: tú eres exitoso, tú eres el campeón, no te preocupes por el mañana. Dios te ha hecho una reina y un rey, hermano. Y cuánto le meten miel al oído de la gente. Pero la Biblia no nos dice que no va a venir una palabra de bendición para nuestra vida. Hay bendición cuando hay sometimiento a Dios. Hay bendición cuando se busca a Dios. Hay bendición cuando hay arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio de Dios. No existe la prosperidad, no existe bendición si no hay sometimiento a Dios, si no hay arrepentimiento, si no hay una conversión del alma. No puede haber bendición. No puede haber bendición si no hay arrepentimiento del corazón. Pero cuando Nínive se arrepintió, Dios bendijo la tierra, Dios restauró el corazón de aquel país. Es que cuando hay una conversión en el alma, cuando hay un arrepentimiento, Dios hace cosas grandes. Este es el evangelio que yo predico, un evangelio de cambio. Qué lindo es tener a Dios en el corazón.
Qué lindo cuando Dios que empieza a bendecirte, porque te ha sometido a Él, estás caminando en obediencia a Él. Le dice: Señor, me niego a mí mismo, me niego a mi voluntad, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a morir si me toca, pero yo te voy a seguir, voy a tomar mi cruz, aunque pese, aunque duele, aunque ya no aguante, aunque ya no sienta fuerzas. Pero cuando el evangelio verdadero nacido en el corazón, el Espíritu Santo fue dejado para guiar a toda verdad, para consolar, para fortalecer a su nombre. Oh, glorifica a Dios en esta hora, hermano. Cristo está en este lugar. Estas iglesias hablan de éxito. Viene éxito para tu vida. Cuando te arrepientas va a venir éxito para tu vida, hermano. Viene bendición. A mí Dios me está revelando arriba de tu cabeza un número de 6 dígitos. Veo que tu cuenta este año llega al 1,000,000. Pero el 1,000,000 es 7 dígitos, ¿verdad? El 1,000,000. Veo un lingote de oro. Escuchen bien hasta qué punto ha llegado el evangelio de la prosperidad. Yo vi el otro día una transmisión de un varón que estaba diciendo: Dios que está poniendo escarcha de oro en las manos. Encienda su cámara. Queremos ver el oro que ha sido depositado. Hermano, eso no es de la Biblia. Eso no es el evangelio de Cristo. Pero como es lo más fácil de escuchar, es lo que la gente anhela escuchar, que le digan: viene prosperidad, viene riqueza, esa casa que te estabas pidiendo. Y mire, hermano, son tan tremendos la gente de este evangelio, tan engañosa, que ¿quién no quiere una casa, hermano? Viene una casa para tu vida. Dice el Señor que el mortgage va a ser de unos $4,000, dice el Señor. Y Él te va a dar el depósito. Hermano, ese no es el evangelio de Dios. Sabe que esas iglesias, hermano, se llenan a montones porque hay una comezón de oír aquellas cosas, pero no enseñan un arrepentimiento genuino. No enseñan que hay que santificarse. Sabe que en esa iglesia parece ser, y muchas veces nosotros cometemos el error: ¿cómo puede ser que esas iglesias liberales se ven tan prósperas? Decimos a veces: aquel hermano que no se guarda para Dios en el trabajo, ¿cómo puede ser que le va tan bien? No te preocupes, hermano. La bendición de Dios no es la misma bendición que a veces el enemigo le da a la gente para tenerlo más atado. Pero cuando Dios te bendiga por tu obediencia, oh hermano, es mejor que te alegres, porque cuando Dios bendice, Él bendice de verdad, porque hay obediencia, porque hay un cambio. En esas iglesias se les permite, amado hermano, de todo tipo de pecado. En el altar, en las bancas, en el ministerio, en el liderazgo. Se ven líderes, amados hermanos, donde están viviendo, amado hermano, de una manera que no le agrada a Dios. Líderes que no dan ejemplo, líderes que no tienen testimonio de la verdad de Cristo. Pero como es de la prosperidad, como se permite lo que quiera, con solo que tú traigas tu diezmo, con solo que tú traigas tu dinero, no te preocupes. Así le dicen ellos. Pero la Biblia le dice, amado hermano, gloria a Dios, en uno de los evangelios, que Jesús aún mismo mandó a un fariseo, le dijo: si estás enemistado con tu hermano, antes que traigas tu ofrenda al altar, ve, pídele perdón, reconcíliate, y después tráele tu ofrenda. Es que, hermano, hay gente que piensa que entre más da la obra, más Dios se va a agradar de ellos. Y la verdad y la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. Pero, hermano, no podemos nosotros comprar a Dios. En estas iglesias la gente piensa que puede comprar a Dios, que pueden comprar el agrado de Dios. Pero ¿sabe lo que agrada a Dios? Y dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar el Señor. Puede hacer que no tenga dinero, pero si tu corazón está rendido ante el Señor, Él lo recibe. Él te dice: ven, eso me agrada de ti, que te humilles, que inclines tu rostro, que reconozcas tu condición. Permiten, amado hermano, de todo, absolutamente de todo. Y lo único que produce, hermano, es falta de arrepentimiento. Usted ve la gente, viven sus vidas normales, como que nada.
No se les enseña que necesitan arrepentirse, que necesitan cambiar. El primer paso cuando alguien recibe el evangelio en su corazón es arrepentirse. Jesús lo dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado aquí. Y el evangelio no puede ser evangelio si no hay arrepentimiento. El evangelio no puede ser evangelio si no hay obras que demuestren, amado hermano, que Cristo ha entrado en tu corazón. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor: la fe sin obras es muerta. ¿Qué nos quiere decir Santiago? Tú puedes decir: yo creo en Cristo, yo creo que soy campeón, pero si en tus obras tú no estás demostrando que te estás sometiendo a Dios, esa fe es muerta. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 dice de esta manera: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente de hoy en día no quiere escuchar la verdad de Dios. La gente hoy en día ya no quieren que les toquen, amado hermano, aquellas áreas donde ellos piensan que están escondidos delante de Dios, pero delante de Dios, hermano, estamos descubiertos. ¿Alguna vez ha visto cuando usted entra a algún lugar importante, le pasan un escáner, hermano? Y si usted anda algo que no debería andar, pip, 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 venga para acá, quítese la camisa. ¿Qué es lo que lleva ahí? Así mismo la palabra de Dios puede hacer que tú quieras esconderte, pero la palabra de Dios viene a restaurarte, a decirte: estás mal, necesitas arrepentirte, te voy a cambiar, te voy a restaurar, te voy a dar nueva vida, te voy a levantar nuevamente. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Las sanas enseñanzas de Jesús. Hoy en día la gente, amado hermano, no quiere escuchar de santificación. Háblenos de todo menos la santificación. ¿Sabe qué es lo más interesante de esto? La sana doctrina no solamente es la santidad, la sana doctrina incluye el amor. ¿Sabe, hermano? Es mucho más fácil usted poder practicar la santidad exterior, pero ¿sabe qué es lo difícil? Practicar el amor. Oh, los fariseos se vestían con sus ropas largas, pero vean su corazón, no había perdón en su corazón, no había misericordia, no había justicia. Muchas veces pensamos que el amor de Dios, oh, eso es algo liviano, eso es algo para los debiluchos. No, cuesta amar, porque para amar de verdad tienes que perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir. Toda la gente hoy en día tiene comezón de oír. Ahora, que cambie el tema de lo que quieren oír, esa ya es cosa de ellos. Yo quiero escuchar palabra de Dios. Yo no sé de usted, hermano. Yo tengo comezón que me hablen la Biblia, que me hablen la verdad de Dios. Aunque el mundo allá afuera quiera escuchar cosas, amado hermano, que le endulce más que el oído, creo que aquí hay una iglesia que ama la verdad de Dios, que ama que le prediquen la palabra de Dios. Una iglesia que está lista para practicar el verdadero evangelio a su nombre. Dice la palabra del Señor: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencia. Concupiscencia significa deseos, designios. Hoy en día usted ve, amado hermano, hay líderes religiosos y se amontonan para hablar, amado hermano, lo que el pueblo quiere oír. Y esto es lo más tremendo. Muchas veces pensamos que este verso solo aplica a las iglesias liberales, las iglesias, amado hermano, que practican el libertinaje. Pero muchas veces no entendemos que esto también aplica para la iglesia de hoy en día, el evangelio de hoy en día, que es religioso. Y ese es el segundo punto que yo traigo en esta noche. Hay un evangelio extremista, así como hay un evangelio liberal, amado hermano, donde le dan rienda suelta al diablo, a su carne. También así existe un evangelio legalista, extremista, donde se amontona la gente a querer escuchar santidad. Y mucha gente, usted va a ver hoy en día, busque santidad en YouTube, usted va a ver multitudes, líderes religiosos que tienen porte de hombres de Dios, pero santidad en sus corazones no hay. La gente se amontona: uy, santidad a Jehová, pongamos santidad a Jehová aquí, pidámosle permiso a los dueños, pongámosle santidad ahí, hermano, pongámosle santidad en todo lugar, pero santidad no practica dentro de sus corazones. Las palabras santidad se ha hecho una palabra caliente al oído, hermano, hoy en día. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Yo quiero llegar a una iglesia donde se practica la santidad.
Y hoy en día la gente se está amontonando. Usted ve convenciones que tienen denominada santidad a Jehová. Pero déjeme decirle, amado hermano, muchas veces esos mensajes de santidad son enmascarados de santidad, pero son mensajes religiosos, mensajes infructíferos, mensajes que en vez de bendecir el alma del ser humano, los hacen doblemente más hijos del infierno. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Escúchenme, les voy a explicar qué es esto. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estos escribas, fariseos, amados hermanos, les gustaba mostrar un tipo de perfección hasta en lo más mínimo. La gente en esos tiempos que estaba acostumbrado a diezmar de lo que ellos cosechaban. En estos tiempos, ¿verdad? La mayoría de nosotros no cosechamos aquí en esta área. Pero si hubiéramos ido en ese tiempo y nos tocara diezmaran parte de su cosecha, de los tomates, del granero, todo a la casa de Dios para suplir las necesidades, ¿verdad? Y estos fariseos se creían tan perfectos, tan santos, se creían los mejores, que dice la palabra del Señor que diezmaban hasta la menta y el eneldo, que son hierbas muy pequeñitas. ¿Qué es lo que nos quiere la palabra del Señor en entender? Esta gente quería mostrar perfección hasta en lo más mínimo, hasta en lo más detalloso, pero detrás de ese corazón que mostraba una perfección, que mostraba un tipo de santidad, dice la palabra del Señor que habían dejado lo más importante de la ley. Muchos dirían lo más importante de la santidad. Es importante la santidad, pero Cristo dice: y dejaron lo más importante de la ley, la justicia. ¿De qué sirve tener un porte de santidad pero no somos justos dentro de nuestro corazón? ¿De qué sirve predicar de una santidad externa? No a las cejas cortadas, no al pelo pintado, no a los tacones, pero no somos justos a la hora de tratar a nuestra hermana y a nuestra otra hermana. Hay mucha gente que algunos tratan con amor, algunos dicen: hermano, lo amo tanto, usted es mi hermanazo, pero al otro hermano ni siquiera lo voltea a ver. Eso es injusticia. Y aunque tú, amado hermano, hagas las mejores obras, aunque tú te congregues todos los días, aunque tú hagas lo mejor de lo mejor y tengas el mejor testimonio, si no eres justo, déjame decirte, tú no vas para el cielo. Necesita tu corazón cambiar, necesita tu vida cambiar a su nombre. Dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, hermano. Qué tan necesaria es la misericordia en estos tiempos. Muchas veces cuando alguien, amados hermanos, aleluya, comete un error, lo que queremos es aplastarlo, hermano. Se equivocó la hermana en la mezcla de las pupusas. Hermana, esa mezcla no sirve. Ese chicharrón no sirve, hermana. Y empezamos a aplastar la gente, amados hermanos, creyendo que de esa manera nosotros nos podemos ver bien santos, amados hermanos. Pero la palabra del Señor nos manda a la misericordia. Es verdad, necesitamos la santidad, pero Dios dijo algo en su palabra: misericordia quiero, y yo no quiero sacrificio, quiero y prefiero misericordia. Que no se apague estos mensajes dentro de nuestra boca. Hablemos la santidad, pero tengamos la justicia, el amor, la misericordia. A su nombre, iglesia. ¿De qué sirve guardar todas estas cosas? Dice: y la fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de la fe? Un mensaje que lo sacudió, cuando usted practicó la fe. Pero en estas iglesias, en estos evangelios legalistas, usted no va a escuchar un mensaje de amor. Y no porque el mensaje de amor sea suave. El mensaje de amor es uno de los mensajes más pesados, más duros que poder tragar. Dice, amado hermano, el testimonio de Gigi Ávila. Tenía una hija que se la mataron, hermano. Y cuenta, yo escuché el testimonio el otro día, que aquel hombre llamado Gigi Ávila, aquel predicador, se metió en ayuno algunos días y empezó a clamarle al Señor que hiciera una obra. Aquel muchacho que mató a su hija estaba en la cárcel. Y Ávila, amado hermano, mire qué difícil es perdonar y amar. Dice, amado hermano, aquel cuento, que Gigi Ávila fue aún hasta aquella cárcel, hermano, a hablarle a él de Cristo. Y aquel hombre le dijo: Gigi,
si tú no hubieras venido, yo no hubiera sentido el amor de Dios en mi corazón. Después de que Gigi le dijo, te perdono, no te preocupes, yo te perdono. Imagínense qué difícil es amar. Muchos de nosotros nos falta amor, amados hermanos. Amor para tu hermano, amor para tu hermana, amor para tu familia, amor para tus hijos, amor para tus líderes, amor, amado hermano, para cada uno de los que estamos en este lugar. Y amor para tu enemigo. Sonríe que Cristo te ama. Ese que te cae mal, ámalo. Ese que tú, hermano, es como que te están pasando un limón en una herida. Cuando lo ves, ámalo. Hermana, ámela. Esa es su hermana, no es su enemiga. Usted en su sistema neurológico, en su mente, ella es su enemiga. Y cuando más usted la ve pasar, hasta el olor se lo conoce ya. Esta hermana aquí acaba de pasar, me voy a regresar para arriba. Está lavando los baños, me voy a regresar para no toparme con ella. Ámela. Cristo nos manda a amar, iglesia del Señor. Parece que en este evangelio religioso, este evangelio legalista, ya no se hablan estos temas del amor, pero el amor es uno de los principios. Dice la palabra del Señor: cesarán las lenguas, cesará la profecía, cesarán los dones, pero el amor permanece. Por amor vino Cristo al mundo, por amor mandó el Padre a su Hijo, por amor soy salvo. ¿Y quién me podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo grande, ni el peligro, ni, amado hermano, la persecución, ni el hambre, ni la desnudez. ¿Acaso la pobreza me separará del amor de Dios? Este evangelio legalista ya no quieren escuchar del amor, porque es lo que más cuesta. Fácil es venir y aquí decirle: hermana, ustedes se van para el infierno, ustedes que andan tacones. Pero el amor cuesta practicarlo, hermano. Conocer a aquella persona que tú sabes que estás enemistado y venir y decirle: hermano, dame un abrazo. Cuenta aquella historia de Gigi Ávila, que cuando aquel hombre lo perdonó, dice, amado hermano, aquella historia, que aquel hombre, después de ser perdonado, aquel asesino, fue uno de los predicadores más grandes que hubieron en aquella cárcel. Aquel hombre sacudía aquella cárcel con el mensaje de Cristo. Ve lo que el amor hace, hermano. Ve lo que el amor hace. Escuche bien. Amados hermanos, hace un tiempo yo fui a predicar a una iglesia en Rhode Island y me contaron una historia que me quedé impactado. Nos contaron que había, amado hermano, en una ocasión estaban compartiendo comida, ¿verdad? Y qué lindo es compartir. Vamos a estar compartiendo de aquí unos minutos, no se preocupe. Qué lindo es compartir. Aquellos hermanos que estaban todos a la mesa, ya tenían sus tamalitos, ya tenían todo listo para comer. Pero era el tiempo de diciembre, ¿verdad? En diciembre, yo no sé si usted ha notado, mayoría de los envases de Coca-Cola le ponen a Santa Claus. ¿Lo han notado ustedes? Entonces, aquellos hermanos habían propuesto el protemplo, ¿verdad? Aquellos hermanos que con todo el corazón había traído esa comida, traen aquellas Coca-Cola, las ponen en la mesa, y vienen algunos hermanos que al ver aquel símbolo agarran aquella botella y dicen: hermano, ¿y qué es esto? ¿Cuál es la santidad que hablamos entonces nosotros? Escuchen bien, hermano. En aquel momento se volvió una discusión temática. Se dividió la iglesia entre dos grupos: aquellos que creían que era malo tener a Santa Claus en una Coca-Cola, y aquellos que decían: hermano, solo es una soda. Escuchen bien, la religiosidad no trae, amado hermano, ningún tipo de bien a la iglesia. Si en algún momento usted se topa con una bebida que tiene algún símbolo, usted se va a tomar la bebida, usted no se va a comer la lata, hermano. Usted no se va a tragar el envase, usted se va a tragar el líquido que hay ahí. Y hoy en día, hermano, la religiosidad nos lleva a puntos tan graves, hermano. Hay gente, gracias, hermano, gracias. Hay gente, hermano, que dice: uy, hermano, el café, tranquilo, hermano, esa droga del diablo, hermano. Escuche bien. Una cosa es el extremo, y hay que entender que en el evangelio hay balance. Tome su cafecito, pero tampoco no sea drogo, hermano. Igual que la glotonería puede ser pecado. Si echa 15 pupusas, ¿cómo puede ser que atacamos la Coca-Cola, atacamos el café, pero la pupusa se echa 20 y nadie le dice nada? Se fue el gozo, hermano, en esta hora. Ve que no hay coherencia.
Ve que no tiene sentido los puntos. Aquellos hermanos en aquel momento se volvió un punto de enemistad. Aquellos hermanos se vieron como enemigos por una simple botella. Sabe que por una raíz de amargura, de enemistad, en aquel día que Cristo venga, usted se puede ir, amado hermano, no al cielo. Usted se puede quedar por una raíz de amargura. ¿Usted cree que un envase de Coca-Cola vale la pena luchar, hermano, y pelear con mi hermano por un envase de Coca-Cola? Pero también la Biblia nos dice que hay que tener cuidado con los débiles en la fe. Si aquello causa a mi hermano un dolor, que es algo bien absurdo, ¿verdad? Es una bebida. Y si eso causa alguna molestia a mi hermano, bueno, abro la coquita, tengo mi envase, ok, ya está el pecado, hermano, ahí en el basurero. La religiosidad es uno de los problemas y una de las plagas más grandes en el corazón del hombre. Querer cuidar de áreas tan pequeñas, a veces ni son tan pequeñas, a veces simplemente son insignificantes. Cosas que no valen la pena discutir, como el color de la corbata, amado hermano, del uniforme de los jóvenes. ¿Cómo se sentiría, hermano, si algún hermano, algún joven diría: no, esta corbata no me gusta porque es color negro? El color negro es color de oscuridad y la oscuridad son tinieblas y yo ya no vivo en tinieblas. ¿Ve cómo la religiosidad viene a afectar el cerebro del ser humano? Y a veces se crean enemistades, se crean problemas por este mismo prototipo de un, amado hermano, este tipo de evangelio legalista viene desde el mismo infierno. La misma gravedad que tiene el evangelio del libertinaje es la misma gravedad que tiene el evangelio legalista, porque los ambos no tienen a Cristo dentro de él. ¿Saben lo que se halla, amado hermano, en armonía estos dos evangelios? Usted sabe que un cristiano libertinaje, de esos, amados hermanos, que le gusta hacer de todo, le gusta vivir una vida doble, y un fariseo, nunca se van a hablar, se odian. El fariseo le dice: no, ese hermano es hijo del diablo, se va al infierno. Miren lo que está haciendo, miren lo que está haciendo, se va al infierno. Y el otro al otro lado dice: qué fariseo más hipócrita. Hay un odio, pero hay algo que tienen en común los dos, y es que a los dos les falta Cristo. En aquel que vive una vida de libertinaje le falta Cristo para un arrepentimiento genuino. Igual en la vida de aquel fariseo le falta Cristo para un arrepentimiento genuino. Pero el evangelio que yo conozco es un evangelio que ama al liberal también y lo quiere transformar. Ama al fariseo también. De noche se le acercó Nicodemo y le dijo: maestro, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Nicodemo, es necesario que nazcas nuevamente. Nicodemo era un barba larga, era un conocedor de la ley, pero Cristo los ama también. Qué lindo es el Señor. Esta gente, hermano, se enfocó en algo tan pequeño y empezó a descuidar áreas tan importantes. Hay áreas que necesitamos cuidar como iglesia. La santidad es tan importante, hermano, como usted no tiene idea. Pero no podemos cuidar una área tanto y descuidar el resto de las áreas. El evangelio es un evangelio completo. Si vas a recibir el evangelio, lo tienes que recibir el paquete completo. Y este grupo de, amado hermano, legalistas, de gente religiosa, creen, amado hermano, que por sus obras ellos van a ser salvos. En Gálatas, la razón por qué Pablo le dice: si hay alguno que viene ante ustedes y les trae otro evangelio del cual no se les ha enseñado, sea tal anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldito. Escucha bien, Pablo, pero qué loco estás. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Sabe por qué es tan grave el evangelio que nosotros practicamos? Porque de ese evangelio en el cual practicamos dependen las almas que están en este lugar. Si predicamos un evangelio de libertinaje, se pierden las almas porque viven en pecado. Si predicamos un evangelio religioso, amado hermano, un evangelio legalista, las almas empiezan a enemistarse porque aquí nadie es perfecto. ¿Sabe cuál es el problema, amado hermano, de los fariseos? Que entre ellos mismos nunca se dan a entender que aquel que necesita cambiar es este, hermano, de aquí de adentro. Ese es el problema de los fariseos. En muchas ocasiones Cristo confrontó a muchos fariseos. ¿Sabe por qué, amado hermano? Y esto es lo más tremendo. Escúcheme bien, yo quiero que me pongan mucha atención. Cuando Jesús andaba caminando en esta tierra, la Biblia solo nos muestra un fariseo que se le acercó. Solo uno. Y Cristo dejó una marca en su corazón.
Pero vaya a ver aquella gente que vivía en pecado, vivía, amado hermano, una vida desagradable ante Dios. Eran cientos de personas. ¿Qué me quiere decir, hermano Franklin? ¿Acaso la gente legalista no tiene oportunidad de salvación? La tiene. El problema es que sus corazones son duros, que son, amado hermano, como dice el buen salvadoreño, totopostes, hermano. Son como un pan duro, hermano. Usted ya ha probado un pan francés duro después de unas 2 semanas de estar ahí en una bolsa, hermano. Duro, hermano. Eso usted hasta duele la muela querer masticarlo. Pero muchas veces, amado hermano, creemos, amados hermanos, aleluya, esta gente cree que se pueden autojustificar, que ellos pueden por sus obras decir yo soy justo. Estos hombres de los Gálatas que venían se habían infiltrado. No era que habían predicado de un altar, se habían infiltrado de escondidas, con rostro soy cristiano, Dios le bendiga, pero por dentro venían a implantar reglas de seres humanos que no venían de parte de Dios para esa iglesia. ¿Y qué es lo más tremendo de esto, amado hermano? Les enseñaban que siguiendo la ley eran salvos, que sí, era necesario reconocer a Jesús, sí Jesús, pero si tú no haces esto, si tú no cumples aquello, si tú no haces esto, tú no eres salvo. Eso no me muestra la Biblia que es así. Muchos pensamos, yo tengo que hacer esto para ser salvo, tengo que hacer esto otro para ser salvo. La palabra del Señor dice que todo aquel que supone su fe en Cristo Jesús, desde el momento que acepta a Jesús, él es salvo. Muchas veces nosotros tenemos mal interpretado el evangelio. El evangelio nomás entra en el corazón, salva a la persona. Algo que le llamamos la justificación. Que aquel hombre pecador viene a ser justo. ¿Por qué? No porque él es bueno, no porque él sea el mejor, no porque él sea recto, sino porque aquel hombre que era perfecto murió por él, dio su vida por él y tomó, amado hermano, el castigo por él. Hermano Franklin nos está diciendo de que nosotros no tenemos que santificarnos ahora, que podemos vivir como sea porque ya somos salvos. ¡No! Cuando aceptas a Cristo, el mismo Jesús que vive dentro de ti, el mismo Espíritu de Dios, se encarga de santificarte. Muchas veces el problema de este evangelio legalista es que quiere cambiar a la gente sin un Cristo que entre en el corazón, sino, amado hermano, que quieren hacerlo por sus propias obras. Hermana, si usted se hace esto, usted se va al infierno. Hermano, si usted hace lo otro, usted va al infierno. Eso no es así, amado hermano. Aquel que cree en Cristo, Cristo mismo se encarga de transformar de adentro para afuera. ¡Aleluya! No es por tus obras, hermanito. No es porque tú te la lleves de campeón, hermana. No es porque tú seas la que tiene la falda más larga. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar en aquel día es tu confianza en Jesús. Te voy a hacer una pregunta muy simple para ir terminando con este mensaje. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué? Algunos en su mente están diciendo, pues yo me guardo para el Señor, yo me guardo en santidad para el Señor. Incorrecto, no por eso eres salvo. ¿Sabe por qué eres salvo? Porque tu fe está puesta completamente en Jesús. Dice el libro de Efesios, por gracia somos salvos. Y esto no viene de ustedes, hijos. Esto no viene de ustedes, iglesia. Esto viene de aquel que está dentro de nuestro corazón. Nosotros no somos salvos porque tan buenos seamos, porque tan rectos seamos, sino porque somos salvos ya. Cristo opera una transformación dentro del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Este tipo de evangelio, legalismo, suele producir comparación. Usted ve, amado hermano, allá en el evangelio de libertinaje, la gente nunca va a andar comparándose. La gente dice, viva su vida como quieran, yo vivo la vida como quieran, no nos metemos y seguimos amiguitos. El problema con el evangelio legalista es que hay mucha comparación. Tú eres pecador, yo soy bueno. Todo hombre, amado hermano, que pasa su vida comparándose y haciendo a otros de menos, sepa que ese es un vivo fariseo legalista. Toda aquella hermana que le viene y le dice, hermana, usted necesita hacer esto, usted está mal, hermana. Cuando alguien no le trae el mensaje del evangelio completo. ¿Sabe qué es el evangelio, hermano? Somos pecadores, pero Cristo nos puede cambiar. No existe un evangelio a media. Si fuera a media solo sería, hermanos, son pecadores, se van al infierno y ya.
Pero como Cristo murió por cada uno de nosotros, el evangelio completo, hermano, deja de pintarte, hermana, deja de vivir de esa manera. Cristo te va a transformar en esta noche. Cristo te va a cambiar. Usted supiera el poder que tiene el evangelio, que hasta el hombre y la mujer más farisea, el hombre y la mujer más llena de libertinaje, Él lo puede cambiar. El evangelio tiene poder. Por la misericordia de Dios, Dios me ha llamado a iglesias liberales, que muchos de ustedes se mueren ahí mismo en la silla, porque son niños espirituales que no han entendido que el evangelio es para todos. Lugares donde hay muchachos que se suben, amado hermano, con sus tenis, se suben con sus jeans, muchachas pintadas con anillos y todo eso. Muchos de nosotros ahí mismo en la silla, hermano, nos damos la vuelta y le decimos: son pecadores, hijos del diablo, yo mejor me voy. Eso se llama niñez espiritual y tiene que salir de la iglesia en esta noche. Me ha tocado convivir con gente, hermano, que vive una vida así como nosotros a veces lo llamamos. Pero las veces que Dios me ha permitido predicar en esas iglesias, les he hablado de la santidad y la transformación que Dios hace. Sabe que eso tiene poder, hermano. Cuando usted logra presentar el verdadero evangelio que transforma, puede ser el hombre más, amado hermano, que le da más rienda suelta a la carne. Pero si el poder del evangelio llega hacia él, él es una arma, amado hermano, hacia el diablo cuando esa persona se restaure. Él es una herramienta poderosa. Aquel que ha conocido el evangelio predica el evangelio completo. Muchas veces nosotros no hemos conocido el evangelio de verdad, por eso no hablamos el evangelio completo. Pero cuando hay alguien que ha vivido y reconoce que es pecador, se ha arrepentido y está viviendo una vida de transformación, es algo muy diferente. Vive agradecido, vive predicando que hay un Cristo que cambia, vive predicando que hay un Cristo que transforma lo más oscuro del corazón del hombre. El legalismo produce comparación, produce juicio. La Biblia dice, amado hermano, si no me equivoco, en Mateo capítulo 5, no juzguéis para que no sean juzgados. No significa que no lo vamos a reprender. Significa que yo no le puedo decir su fin es el infierno. No le puedo decir yo a usted, hermano, usted ya no tiene más esperanza, usted es un desgraciado hijo del diablo y ahí quedó. Eso es dar un juicio. Nosotros no somos nadie para dar un juicio. El único que puede dar un juicio es Dios. Tú puedes aconsejar con la palabra. Hermano, yo te estoy aconsejando con la palabra esta noche, pero el juicio te va a juzgar Dios en aquel día, no yo. Yo no soy Dios para juzgarte, a su nombre. Pero usted va a escuchar palabras de esta gente hablando de un juicio, diciéndoles, amados hermanos, hasta ahí llegó, ustedes son hijos de perdición y ya. Y lo último, superioridad religiosa. Usted va a ver siempre en los evangelios, cada fariseo siempre se creía más que el resto. Dice la palabra del Señor que se acercó al templo un publicano y un hombre pecador, amados hermanos, también. Aquel hombre publicano y aquel fariseo, dice la palabra del Señor que los dos se postraron a aquel altar. Y aquel hombre publicano se arrepintió delante de Dios: Señor, perdóname, sé que te he fallado, sé, Señor, me arrepiento con todo mi corazón. Es lo que Cristo anda buscando. Pero mientras aquel fariseo veía a aquel publicano de lejos, le dijo: Señor, gracias, Señor, porque no soy como este aguado desgraciado que tengo a la par. Gracias, Señor, porque no soy un hijo del diablo como es a la par. Usted ve la superioridad, hermano. El orgullo que crea este evangelio legalista. Aquí usted no es nadie más que nadie. Aquí todos que estamos al mismo nivel y necesitamos al mismo Cristo. Nadie aquí es santo, nadie aquí es perfecto. El único perfecto es Dios. Y necesitamos empezar a aplicar esto. Necesitamos una iglesia, no una iglesia orgullosa, no una iglesia legalista que patea a los miembros, que patea a los amigos. Necesitamos una iglesia que ame, una iglesia que perdone, una iglesia que restaure la vida del ser humano. Y Jesús les deja una lección a aquellos hombres. ¿A quién creen ustedes que Dios vio con más agrado? ¿Al fariseo que se enfocó en los errores de aquel, o de aquel hombre pecador que se humilló? Obviamente fue de aquel hombre. El legalismo crea un orgullo, hermano, crea una superioridad. Pero esta palabra ha venido a derribar todo orgullo del diablo, hermano, y a decirte, es necesario que apliquemos el evangelio completo, no un evangelio de libertinaje. Viene una pregunta aquí, con eso termino. Hermano Franklin, ¿no podemos permitir el libertinaje, el pecado en nuestras iglesias?
No lo podemos permitir. El pecado tiene que salir por completo. La iglesia debe ser purgada del mundo, purgada del pecado. Ahora, debemos vivir creyéndonos más que los demás, viviendo un evangelio legalista, viviendo un evangelio enfocándonos en detalles pequeños y descuidando cosas tan grandes como el amor, el perdón, la justicia, la misericordia. Tampoco debemos hacer eso. Entonces, ¿qué es este evangelio que usted me ha venido a hablar? El evangelio es un balance también. Hay que vivir la santidad, vívala, pero no se cree usted, amado hermano, más santo porque usted tiene la falda más larga. Eso no existe así. No creamos mandamientos de hombre. Mucha gente, hermano, ataca la Coca-Cola y dice, hermano, la Coca-Cola es sangre de niños. Yo no sé de dónde sacan eso, hermano. No sé de dónde lo sacan. En serio, no sé de dónde lo sacan. Teorías, creencias, opiniones, eso no cabe aquí en el evangelio. No nos interesa su opinión, queremos Biblia, queremos palabra de Dios. No queremos opiniones de hombres, queremos la verdad de Dios, amados hermanos, a su nombre. Así que, ¿cuál es el verdadero evangelio? Es el evangelio verdadero de Cristo, amén. Póngase de pie en esta hora de la noche. Aleluya.